Hola, les saludamos desde La Habana, Cuba. Comienza Mundo 2020, su programa de análisis aquí en Cuba Visión Internacional. El presidente chino Xi Jinping realizó una exitosa visita de Estado a Moscú entre los días 20 y 22 de marzo. En la capital rusa, el mandatario chino y su homólogo ruso Vladimir Putin abordaron un ambicioso plan para un mayor desarrollo de las relaciones bilaterales. Según la portavoz china de Exteriores, Mao Ning, Pekín mantendrá su apuesta por un verdadero multilateralismo y por aunar esfuerzos conjuntos para responder a los retos globales, no solo junto a Rusia, sino también con países en desarrollo como la India. Le cito textualmente una frase muy significativa de estas declaraciones de la portavoz diplomática del gigante asiático. China y Rusia están comprometidas a desarrollar un nuevo tipo de relaciones de grandes potencias basado en el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación de beneficio mutuo. Las relaciones chino-rusas no están dirigidas contra terceros y no están sujetas a la influencia de terceros. Del lado ruso, la Cancillería de la mayor nación del planeta coincide en priorizar el fortalecimiento de las relaciones con China, lo cual quedó ratificado hace apenas unas semanas, exactamente el 31 de marzo, cuando Moscú hizo público el nuevo concepto de política exterior de Rusia. En él se otorga especial importancia a la profundización integral de los lazos y la coordinación con China y la India, con el objetivo de convertir la región en una zona de paz, buena vecindad y prosperidad. Quiero destacar el hecho de que ambas potencias mundiales coincidan en un detalle no tan simple que para algunos pasaría inadvertido. Al momento de conceptualizar sus prioridades en materia de relaciones exteriores, ambos incluyen a la India, país que los acompaña también en plataformas muy significativas actualmente como el Grupo de Países BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS. ¿Qué importancia tiene para ambos países la consolidación de sus relaciones bilaterales? ¿Por qué los intentos de Occidente por desacreditar la creciente alianza chino-rusa? ¿Será porque el eje Moscú-Beijing trasciende más allá de las relaciones entre ambos países? Estas y otras interrogantes vamos a abordarlas con Mirada 2020 con nuestro invitado de hoy, el profesor Juan Sánchez del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Acompáñenos. Muchas gracias, profesor Juan Sánchez, por habernos aceptado la invitación acá a Mundo 2020 para abordar este tema tan interesante del impacto de las relaciones entre Rusia y China. Profesor, el pasado mes de marzo, el presidente chino Xi Jinping realizó su primera visita oficial del año y lo hizo precisamente a Moscú, a Rusia. Allí se encontró con su homólogo Vladimir Putin. Han tenido durante el transcurso de los mandatos de ambos presidentes más de 40 ocasiones en que han tenido encuentros como jefes de Estado. ¿Qué importancia para usted tiene el hecho de que ambas naciones consoliden aún más sus relaciones bilaterales? En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a participar en el programa Mundo 2020, un programa para mí muy entrañable. Yo diría que esta visita del presidente chino a Moscú es el acontecimiento más trascendente de la tercera década del siglo XXI. Se trata de la visita o de las relaciones entre dos grandes países, cada uno de los cuales tiene una extraordinaria potencialidad que al unirlas conforman una fuerza transformadora considerable para las relaciones internacionales. Rusia y China no solo son dos grandes países geográficamente desde el punto de vista de su población, su extensión y de la población. Estamos hablando también de dos civilizaciones, en el sentido pleno de la palabra. Dos civilizaciones que enfrentan, cada una de ellas por separado, el mismo problema desde el punto de vista de su conformación. Indudablemente, Rusia, como la civilización de los eslavos orientales, no está y no puede estar del todo completa si no resuelve el problema de sus relaciones con Ucrania.
En buena medida, eso sucede también con China, que como civilización no puede estar completa si no resuelve el problema de sus relaciones con Taiwán. En estos momentos, ambos temas son candentes, ambos temas han ganado en dinamismo y el encuentro de estos dos países sirve para que, uniendo sus fuerzas, tengan una mejor preparación y una mejor disposición para enfrentar la solución de estos problemas. Bueno, y entonces precisamente usted me da la razón cuando yo le pueda decir ahora que la importancia que China y Rusia le dan precisamente a estas relaciones, porque llaman a la comunidad internacional también a participar activamente en la gobernanza de la seguridad mundial, reafirman la necesidad de trabajar exhaustivamente en la actualización y mejora de la arquitectura de seguridad global, que tiene que ver precisamente con eso que usted nos dice, con la situación inmediata de ambos países, pero también desde el punto de vista de la seguridad internacional, y sobre todo porque ambos son países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, dada su responsabilidad especial en el mantenimiento de la paz y la estabilidad mundial. ¿Significa esto, profesor, que esta reunión y esta consolidación de las relaciones entre Rusia y China, esta reciente reunión, como se ha visto allí entre ambos líderes, trasciende mucho más allá de esas relaciones bilaterales, de esas relaciones entre ambos países? ¿Supone este intercambio entre ellos, esta consolidación, un nuevo impulso a la construcción de un mundo multipolar, a partir de lo que usted me ha dicho, de que ambos necesitan resolver también ese espectro inmediato en ambos casos? Sí, se trata, si utilizásemos el lenguaje de los geólogos, se trata de dos bloques tectónicos verdaderamente grandes. La aproximación de China y de Rusia. Y lógicamente que esa aproximación no puede suceder sin que hayan réplicas en el resto del globo terráqueo, precisamente por la magnitud de estos dos actores. Y efectivamente lo estamos mirando a lo largo de todo el espacio de las relaciones internacionales. Bueno, le digo más, en declaraciones a la cadena Fox News, el exdirector de la CIA y ex secretario de Estado Mike Pompeo expresó que permitir ese acercamiento entre Rusia y China fue un grave fallo estratégico de la administración actual de Estados Unidos, la administración del presidente Joe Biden. Si usted dice que son dos bloques tectónicos que pueden generar toda esa situación a nivel internacional, y tenemos en cuenta esto que dice Mike Pompeo, entonces, ¿qué valoración usted nos puede hacer? Las relaciones que se han establecido entre Rusia y China tienen su raíz mucho más atrás. Y el verdadero culpable de que estas relaciones hayan ido por este camino, que se hayan seguido consolidando, es en realidad el establishment norteamericano y particularmente el segmento neoconservador de la política. O sea, que no podemos achacarlo a que sea un error leve ni estratégico de Biden ahora, sino que viene más atrás. No se trata de un problema de esa naturaleza. Cuando la Unión Soviética se desintegró, la Rusia que nació era un sujeto totalmente diferente a sus antecesores. Es decir, no era ni la Unión Soviética ni era el imperio. Era, por tanto, una entidad nueva que necesitaba autodefinirse y estaba buscando su autodefinición. Estaba buscando su propia identidad. En aquellos momentos, Rusia hizo esfuerzos muy grandes por aproximarse a Estados Unidos y por establecer con Estados Unidos lo que yo tiendo a llamar una especie de bipolaridad amistosa. O sea, ellos consideraron, desapareció la Unión Soviética y pensaron que iba a desaparecer toda la política contra lo que en aquel momento fue la Unión Soviética. Exactamente. Es decir, ellos pensaban que no había motivos para eso, que podían tener una relación amistosa, bipolar, pero amistosa, con Estados Unidos. Estados Unidos respondió con la doctrina Wolfowitz. ¿Qué significa la doctrina Wolfowitz? Bueno, la doctrina Wolfowitz, que se enarboló allá por el año 92-93,
significa que ningún país puede tener la capacidad de Estados Unidos desde el punto de vista de la defensa, de la economía. Es decir, que Estados Unidos es el eje del mundo. Estados Unidos se hizo ganador a sí mismo de la Guerra Fría al ver que se destruyó el campo socialista. Exactamente. Ellos se autoconsideraron únicos vencedores de la Guerra Fría. Error absoluto, porque hubo muchos vencedores de la Guerra Fría. Eso daría para un nuevo programa. 2020. ¿Cuántos ganadores hubo en la Guerra Fría? Pero bueno, Estados Unidos se consideró y empezó a tratar a Rusia, que quería ser su amiga, que quería ser su partner, la empezó a tratar como potencia vencida. ¿Y quién se da cuenta que los están minimizando, que los están tratando como potencia vencida y, digamos, da un paso adelante? Dentro del establishment ruso de la época habían dos tendencias. Una tendencia muy pro-norteamericana y una tendencia muy nacional, muy rusa. Esta segunda tendencia se da cuenta de que eso no es el camino para Rusia. Que no es el camino para Rusia. Y se produce algo muy interesante en el año 94, que es una visita del señor Yevgeny Primakov, entonces canciller. No, todavía no era canciller, era jefe de los servicios especiales de Rusia a Cuba. Tuvo varias conversaciones con su homólogo, que entonces era Eduardo Delgado, tuvo encuentros con el general de ejército Raúl Castro, y tuvo una extensísima conversación con nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, que duró 9 horas. Se reunió con el comandante Fidel. 9 horas de conversación. En esas conversaciones, Fidel, con la claridad y con la precisión que siempre lo caracterizó, hizo una pregunta a rajatabla. Bueno, en estas nuevas condiciones, cuando ya el mundo no está ideologizado, ¿qué significación tiene Cuba para Rusia? Y el académico Primakov le hizo una respuesta concreta. Cuba nos ofrece a nosotros una alternativa de desarrollo, porque el desarrollo que existe en el mundo y que manda en el mundo, desde nuestro punto de vista, no es el adecuado. Entonces imagino que a partir de esa visita de Primakov a Cuba, de esa importante reunión con varios líderes cubanos, sobre todo particularmente con nuestro comandante jefe, debe haber generado un nuevo reordenamiento dentro de esa política exterior de Rusia, ¿cierto? Así es. Bueno, le propongo entonces que vayamos a una pausa y al regreso vamos a retomar este importante tema y en particular ese momento que nos ha contado el profesor Juan Sánchez aquí en Mundo 2020. Estaremos de vuelta en unos instantes. Me gusta viajar al pasado para hacerle preguntas. Contradicciones que llegaron a convertirse a veces en verdaderas pugnas. ¿Quién podía detener a la mujer? En el largo camino de la independencia. La historia es una fuente para aprender de los errores que nos antecedieron. Seguimos acá en Mundo 2020. Uno de los principios que sobresalen en la agenda común del presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin es la visión de un nuevo orden económico internacional. Veamos cómo lo ven dos analistas desde diferentes puntos de partida. Por ejemplo, para el profesor de la Universidad Tsinghua, Ki-Yul Chung, ambos mandatarios tienen una visión similar, antiinjerencista, soberana, y consideran imprescindible que emerja un orden económico mundial basado en la igualdad y beneficios para todos los actores del mercado mundial. De otro lado, tenemos al consultor sobre asuntos de Asia-Pacífico y comentarista geopolítico Thomas Pauken, quien no solo calificó de interesantes las declaraciones de ambos mandatarios, sino que aseguró que sus posturas en materia de relaciones económicas están acercando a regiones muy importantes como Oriente Medio,
tanto a Rusia como a China y alejándola de Occidente. Según Pauken, así lo están haciendo la República Islámica de Irán y Arabia Saudita, por ejemplo, que además, gracias a Moscú en el caso de Teherán y de Beijing en el caso de Riad, han retomado sus relaciones diplomáticas. Medio Oriente tiene en su conjunto una valoración muy positiva sobre China y Rusia, más de lo previsto por cualquier analista. Así lo expresó Pauken, quien además aseveró: Estados Unidos pierde su rol de pacificador en esta región debido a su política de guerras interminables, y ese rechazo a cooperar con Washington tendrá consecuencias para el mercado mundial. Les recuerdo nuestras direcciones en las redes sociales a través de las cuales nos pueden seguir. Debajo en sus pantallas las tienen en Facebook, en YouTube y en Twitter. En instantes volvemos con nuestro invitado, el profesor Juan Sánchez del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. No se vayan. Y estamos de vuelta, profesor. Habíamos dejado nuestro intercambio en un tema muy importante dentro de todo lo que estamos abordando. Vino a Cuba Evgeny Primakov, que todavía no era canciller de Rusia. Todavía no era. Tuvo una importante reunión con varios líderes, o sea, varias reuniones con líderes cubanos y una muy importante con el comandante en jefe. Me dijo, nos contó lo que se abordó ahí y le pregunté, de aquí entonces, ¿hacia dónde se dirigió no solo Rusia, en particular Primakov? Primakov, de ahí comienza un trabajo muy interesante con América Latina y además con China. Por eso le preguntaba se produce una visita suya a China, donde tiene una interesantísima conversación con Jiang Zemin. En esa conversación... Entonces presidente chino. Entonces presidente chino. En esa conversación se llamó la atención sobre la existencia de la doctrina Wolfowitz y ambas partes llegaron a la conclusión de que ni China ni Rusia podían aceptar que en el mundo se estableciera un nuevo centro que dirigiera los destinos de la humanidad. Otro elemento que está desmintiendo a Mike Pompeo. Otro elemento que desmiente la teoría de Mike Pompeo de que sea un error de este presidente. Por tanto, las relaciones o las nuevas relaciones entre Rusia y China comienzan precisamente en esa visita. Es decir, primero Rusia llega en Cuba a la conclusión o adquiere de Cuba la conclusión de que necesita un sistema interno diferente al que hay en el mundo. Y segundo, en las relaciones con China llega a la conclusión que para realizar eso necesariamente tenía que transformar las relaciones internacionales. Y comienzan a relanzarse las relaciones entre Rusia y China. Y comienzan a relanzarse las relaciones entre Rusia y China, que en el 2005 adquieren la condición de alianza estratégica. Ya con Vladimir Putin y Hu Jintao como presidente de ambas naciones. Exactamente. Y se firma la declaración para la formación de las nuevas relaciones del siglo XXI, de las nuevas relaciones internacionales del siglo XXI. Y entonces se siguen desarrollando, llega Xi Jinping a la presidencia en el año 2013 y a partir de ahí tiene, ya decíamos al inicio del programa, más de 40 reuniones y visitas mutuas de Estado entre él y Vladimir Putin. En esta última, profesor, realizada entre los días 22 al 24 de marzo pasado, ambas partes hicieron pública una declaración en la que, plantean que esas relaciones chino-rusias de asociación global e interacción estratégica tienen una importancia capital. Enfatizaron en que están entrando en una nueva era, alcanzando el nivel más alto de su historia. Esto es lo que ellos acaban de declarar de manera conjunta y que demuestra que venían creciendo desde el 2005 cuando se firmó aquella primera declaración estratégica entre Putin y Hu Jintao. En particular destacaron ahora 3 puntos entre muchos otros recogidos en ese documento: estrechar aún más la cooperación entre ambas naciones desde el punto de vista energético, promover y fortalecer
una alianza para el desarrollo de la ciencia y de la informatización y la inteligencia artificial. No son temas cualquiera los que ellos priorizan. Y sobre todo consolidar el uso de las respectivas monedas nacionales en sus transacciones bilaterales. Y hago énfasis en eso. ¿Podrán entonces ambos estados contrarrestar las sanciones tecnológicas y económicas que le están aplicando a Occidente? Porque ambos países están recibiendo sanciones. Sí, ambos países están recibiendo sanciones. Todavía es muy temprano para evaluar la situación, pero ya se ven señales muy definidas de que ambos países, con su alianza estratégica, están en condiciones de poder superar las dificultades que le están planteando las medidas o las sanciones de Entonces Occidente. No es un paso cualquiera. No es un paso cualquiera, y es un paso que va a complementar la idea que ellos tienen del mundo multipolar. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, expresó que China está dispuesta, en medio de los cambios profundos que atraviesa el mundo, reforzar no solo la cooperación con Rusia, sino también con la India, porque a final de cuentas son las tres grandes economías emergentes del planeta, los tres grandes países en desarrollo y sobre todo China e India, los dos más poblados, sino que también fortalecer todas estas relaciones con Oriente Medio, en particular con Irán y Arabia Saudita, también con Turquía, con Sudáfrica, con otras naciones africanas y por supuesto con América Latina, Bolivia, Brasil, Argentina, México, en fin, con toda la geografía latinoamericana. Una postura similar que ha enarbolado también el canciller ruso Sergei Lavrov, una cooperación que en cambio no es bien vista ya por Occidente. Incluso atacan continuamente tanto a China como a Rusia de que se están entrometiendo en asuntos que no les compete, cuando Occidente lo ha hecho toda la vida. Pese a ello, aumenta la cantidad de regiones y de países que están invirtiendo cada vez de manera más creciente gracias a China, a Rusia y también a la India, porque en África hay bastantes ejemplos de inversiones de la India. Y entonces, ¿por qué, por ejemplo, le pregunto yo, numerosos estados africanos desechan opciones de inversiones occidentales y en cambio han preferido la China? ¿O por qué sus pueblos piden estrechar relaciones con Rusia en detrimento de metrópolis como Francia, Reino Unido, Alemania, el propio Estados Unidos? Incluso hay fuertes campañas anti-China y anti-rusas y pese a ello sigue creciendo el interés de todas estas naciones africanas, de Medio Oriente, de Latinoamérica, en seguir incrementando sus relaciones con China. ¿Cuál es su valoración en torno a ello? Los puntos de la economía que se enfatizan en la declaración son esenciales para la consolidación de la soberanía tanto de China como de Rusia. Si se trata de la energía, se trata del desarrollo científico-técnico y se trata, lógicamente, del manejo de las monedas. Y eso entonces molesta a Occidente porque claro, Rusia es un potentado en reservas energéticas y China tiene un desarrollo económico cada vez más creciente. Se trata precisamente de poder actuar con plena autonomía cada uno de ellos. Y para actuar con plena autonomía cada uno de ellos necesitan, lógicamente, un mundo diferente que es el que están construyendo. Esa construcción lleva tiempo. Pero debemos tener conciencia de que estamos tratando con civilizaciones viejas, civilizaciones que tienen una tradición verdaderamente increíble de paciencia. Es decir, ¿cuántos siglos llevó la construcción de la muralla china? Fueron muchas generaciones construyendo la muralla china. ¿Cuántas generaciones construyeron el Kremlin de Moscú? Fueron muchas generaciones las que construyeron. Dos pueblos ancestrales. Son pueblos ancestrales. Eslavos orientales y chinos. Con una tradición increíblemente de persistencia en el logro de sus objetivos nacionales. Por tanto, no se sabe cuánto tiempo va a llevar la construcción de este nuevo mundo, pero yo no tengo la menor duda de que va a ser construido. Ese es por un lado. Por otro lado, el mundo en realidad, lo que llaman el sur global,
tiene en China y en Rusia dos partners, dos potencias que no tienen los antecedentes coloniales de la Europa y de Estados Unidos. Es decir, son dos actores que no han ido a saquear a los pueblos del tercer mundo como ha sucedido con las otras potencias. metrópolis que yo le mencioné. Por eso, lógicamente, los pueblos del tercer mundo, los africanos en particular, pero también los asiáticos y los latinoamericanos, prefieren mantener una relación estrecha con los países, con China y con Rusia. Por ejemplo, se da el caso de que el fortalecimiento de la economía china en estos momentos está incrementando la capacidad adquisitiva de las monedas nacionales latinoamericanas. Entonces, ¿beneficia o no al tercer mundo? Por supuesto. Ay. Profesor, ha sido muy interesante este encuentro con usted. Voy a tomarle la palabra a algunos de los temas que usted nos adelantó, los vamos a tomar nota y en otro momento vamos a desarrollarlo porque realmente vale la pena. Dentro de todo lo que hemos abordado hay algunos tópicos que se van más allá de este tema de las relaciones entre Rusia y China, aun cuando ellos también participan en ello. Les agradezco nuevamente su participación acá con nosotros en Mundo 2020 y amigos, a ustedes los invitamos a que nos esperen y nos vean en una próxima entrega aquí en Cuba Visión Internacional.